el rey te mandó a llamar. Hay una canción con ese nombre y narra brevemente esta historia. Y bueno, por lo general no conocemos la historia de Mefiboset y en algunas ocasiones no se entiende el por qué Mefiboset tenía miedo cuando David lo mandó llamar. La historia, mis amigos, es así. Cuando había un cambio de rey, pero no era un rey descendiente del rey anterior, el cambio de gobierno no era un cambio pacífico. Siempre se desataba una guerra y por lo general el rey entrante aniquilaba o exterminaba por completo a la familia del rey anterior. O sea, no quedaba ningún descendiente de él. Y tú puedes leer la historia en el cambio de reinado entre Saúl y David y se dio lo mismo. El primer rey de Israel fue Saúl. Dice la palabra que Saúl fue puesto por Dios como rey porque el pueblo empezó a exigirle a Dios que quería un rey físico, porque tenían a un rey espiritual que era Dios. Pero el pueblo dijo, no, queremos a uno que podamos ver, que le podamos hablar. Entonces Dios les dio a Saúl. Dice la palabra que Saúl era muy hermoso. Aparte de hermoso, dice que era muy alto. Dice que el hombre más alto de Israel le llegaba al hombro a Saúl. O sea, Saúl se distinguía entre los demás. Entonces Dios les dio a un rey que de verdad tenía la apariencia de rey. O sea, no les dio a cualquiera así del montón, no, escogió a alguien que sí fuera atractivo a la vista del pueblo. Y dice la palabra que cuando el pueblo conoció quién era el rey de Israel, se emocionó. Y obviamente todos empezaron a seguirle. Ahora bien, Saúl tuvo un hijo que se llamó Jonatán. Este se hizo muy amigo de David. Tanto que David le prometió a Jonatán, porque Jonatán sabía que David sería quien sucedería a su padre. Jonatán le pidió que conservara su descendencia, porque sabía lo que sucedería cuando fuera el cambio de gobierno. Entonces, conociendo ya un poco de ese trasfondo histórico, ya podemos entender un poco qué fue lo que sucedió. Ahora Mefiboset, dice la palabra, que era un hombre lisiado de ambas piernas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Conoces a alguien lisiado de ambas piernas? Lo que quiere decir, mis amigos, es que no podía caminar. ¿Conoces a alguien sentado en una silla de ruedas? A eso se refiere la palabra. Entonces imagínate, Mefiboset era así, pero ¿cómo crees que llegó a ser así? Fue una tragedia la que vivió este pobre tipo. Dice la palabra que cuando estaba haciendo el cambio de gobierno de Saúl para David y se estaban matando a la descendencia de Saúl, la criada o la niñera de Mefiboset, cuando él era bebé, salió huyendo con el niño para salvar la vida del niño. Entonces, en su huida, en su escape, imagínate pues, o sea, no estaban las calles pavimentadas, a lo mejor no llevaba ni zapatos, no lo sé, porque los criados o los esclavos en ese entonces por lo regular no usaban calzado. Entonces viene la niñera y se le cae el niño. Y cuando se cae el niño, a raíz de esa caída, él quedó lisiado de las piernas. Él estaba lisiado, pero estaba vivo. ¿Cómo estaba? ¿Has oído aquel refrán que dice que mientras hay vida, hay esperanza? Pero ¿cuánta gente ha perdido esa esperanza estando vivos? Mefiboset estaba lisiado de ambas piernas, pero estaba vivo.
Ahora hay otros detalles que vamos a entender. Dice la palabra que él vivía en un lugar que se llamaba Lodebar, en la casa de un hombre que se llamaba Maquir. Lodebar es una palabra hebrea compuesta de dos. Lo, que quiere decir no, y daber o dover, que quiere decir pasto, o sea, sin pasto. ¿A qué se refiere cuando no hay pasto, no hay grama, no hay monte? No hay vegetación. ¿Qué es entonces? Es un desierto. ¿En dónde vivía Mefiboset? En el desierto. Pero no solo eso. Maquir quiere decir el que esclaviza. ¿Qué quiere decir? El que esclaviza. Entonces imagínate, este hombre era príncipe cuando lo sacaron del palacio. Era nieto del rey. Pero va a parar al desierto, a la casa del que esclaviza, y ahora está lisiado. La ventaja es que está vivo. Aunque estaba lisiado, estaba donde esclavizan y estaba en el desierto. ¿Conoces tú a personas que están así en la actualidad? A lo mejor tú digas, no, aquí no hay ningún desierto. A lo mejor físico no, pero vamos a entender algunos detalles de la palabra. Viene David y se empieza a recordar que él hizo una promesa a su mejor amigo. Y entonces dice, bueno, voy a hacer algo, voy a hacer bondad de parte de Dios. La Reina Valera 60 dice, haré misericordia de Dios. ¿Conoces cuál es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es la que dice que deja salir su sol para justos e injustos. Esa que dice que es nueva cada mañana para ti. No sé si te gozas sabiendo que sus misericordias son nuevas cada mañana. Esa misericordia quiso hacer David. Entonces dice, habrá alguien, habrá quedado vivo alguno. Yo le quiero hacer esa misericordia por amor a mi amigo. Entonces, David en este punto viene a ser una figura de nuestro Señor, porque quiso hacer misericordia a alguien que ni siquiera conocía y que a lo mejor no se lo merecía. Pero él dijo, quiero hacer misericordia. Entonces averigua y aparece Mefiboset. Ahora, sabiendo el contexto en que mataban a los descendientes del rey anterior, y te llega la noticia a ti, supongamos que tú eres ese descendiente del rey anterior, y llega la noticia y te dicen, mira, el rey te mandó a llamar, ¿qué sientes? No, piensa, ¿qué es lo que sientes? ¿Sabes que a la familia del rey anterior y te llegan a buscar y te dicen, el rey te mandó a llamar? ¿Qué es lo primero que viene a tu cabeza? Miedo. ¿Te das cuenta ahora por qué tenía miedo Mefiboset? ¿Y qué era lo que tenía que hacer? Pues simplemente obedecer, ya lo habían encontrado. ¿Qué? Lisiado, ¿qué podía hacer? Huir. ¿Cómo? ¿Cómo iba a huir? O sea, no había para dónde agarrar, no había otra que presentarse, ¿verdad? O sea, así lisiado, pues ni modo, por las buenas, ¿verdad? ¿Quién no va a querer ir? Entonces imagínate cómo llegó. Llegó con emoción ante el rey. O sea, sí llevaba una emoción, pero ¿cuál era esa emoción? Angustia, tristeza, pesar, porque ¿qué era lo que esperaba?
Porque el rey no le dijo a su mensajero, mira, le vas a decir esto. No, no, no. Solo dijo que se lo llevaran. Entonces el otro llega con miedo. Bueno, miedo tal vez no, con pánico. Y le dice, así que tú eres Mefiboset. ¿Alguien se acuerda cuando su papá o su mamá lo agarraba después de haber hecho una travesura? Y que no había cómo negarlo. ¿Qué cara hacías? Como que querías que la cabeza se te metiera entre los hombros, ¿verdad? Así, ¿verdad? Hasta cerrabas los ojos porque ya sentías lo que iba a venir, ¿verdad? A saber cómo es tu cara esa de... Pues imagínate haciendo esa cara también a Mefiboset, porque, o sea, estaba en una posición muy incómoda. Eso es lo que a veces no hemos entendido, ¿verdad? O sea, imagínate temblando el otro pobre ahí. No sé si ya existían las sillas de ruedas, pero el asunto es de que él estaba ahí ante el rey y no se podía ir. Entonces viene el rey y le dice, mira, yo quiero hacerte misericordia. Y quiero devolverte lo que fue de tu abuelo. Entonces el otro, imagínate, no sabe ni siquiera cómo reaccionar, porque su respuesta es, pero Señor, ¿y quién soy yo? Este tu siervo es un... ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Es un perro muerto. ¿Cuántos han visto un perro muerto? ¿Sí? ¿De días? ¿Es agradable? Entonces viene él y le dice, mira, soy un perro muerto, o sea, ¿para qué te estás tomando las molestias? Entonces viene él y dice, no, yo hice una promesa y la voy a cumplir hoy. ¿No es lo mismo que hizo el Señor con nosotros? La misericordia de Dios, fíjate cómo ha sido. Aunque tú no la quieras. ¿Escuchaste? Aunque tú no la pidas. Aunque tú creas que no la necesitas. La misericordia de Dios siempre ha estado ahí. ¿No te gozas por eso? Ahora, esa misericordia la vas a tener siempre y cuando estés vivo. ¿Estés? Porque muerto, dice la palabra, está establecido que los hombres mueran y después de la muerte, ¿qué dice? ¿Misericordia? No, dice juicio. ¿Para cuándo es la misericordia entonces? ¿Te das cuenta por qué he recalcado que Mefiboset estaba lisiado, estaba en el desierto, estaba con el esclavizador, pero estaba... Entonces había oportunidad de poder recuperar todo lo que él había perdido, todo lo que se le había privado, todo lo que se le había despojado, todo aquello de lo que él no había podido gozar. Y viene el rey David y dice, yo se lo quiero restituir. Yo pregunto, ¿qué hizo Mefiboset para que le fuera devuelto todo esto? Él se puso con su pancarta ahí, con su silla de ruedas, diciendo, soy hijo de Jonatán, soy nieto de Saúl, vengo a reclamar mis tierras. ¿Así lo hizo? ¿Hizo una manifestación? ¿Se fue a invadir? ¿Aló? No se fue de invasor, ¿verdad? Se puso a declarar y a decretar, y yo arrebato mis tierras. ¿Eso hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Nada. ¿Verdad que nada? ¿Quién fue el que dispuso a hacer misericordia? Ahora, ¿nosotros qué? Realmente, o sea, ¿ya te has puesto tú a pensar, ¿tú mereces algo por tus propias cuentas? ¿Tú te has ganado algo?
pero ni la vida. O sea, ¿te lo mereces? Entonces, ¿cómo? Fíjate, pues analiza esto. ¿Por qué razón muchas veces nosotros nos ponemos a reclamarle a Dios cosas? O sea, ¿qué onda pues? Se nos olvida esa partecita de la misericordia de Dios. Eso quiere decir misericordia, o que es muy usado el otro término, gracia, que es un regalo que tú no te mereces, que no te lo ganaste, sino que simplemente alguien quiso dártelo. Porque no es lo mismo que tú me hagas un favor y yo te dé un regalo en reconocimiento o en gratitud por lo que tú has hecho por mí, a que yo venga a darte un regalo aun cuando tú me has ofendido, cuando tú tal vez me has traicionado. ¿Cuántos celebraron el Día de la Madre? ¿No lo celebraron? ¡Qué mala onda! Deberían darle gracias a Dios si tienen a su mamá viva. ¿Cuántos celebraron el Día del Padre? ¡Hala! ¡Qué más mala onda, muchis! Si tienen a su papá vivo, deberían de darle gracias a Dios y festejarlo con su viejito. O su viejo, mi querido viejo. ¿Para qué lo publicas en el Face si el otro pobre no tiene Face? No, de veras, en vez de decírselo al viejito, ahí lo publican en el Face. Y tal vez el viejito ni leer sabe. ¿Cómo la ves? Y en persona no se lo dicen. Ahora, en este punto, fíjate, hablando de los padres, ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? A nosotros los hijos, ¿qué nos manda hacer con los padres? Honrar a padre y madre. ¿Cuándo? ¿Cuando ellos han sido buenos padres? ¿Cuando te educaron bien? ¿Cuando te dieron todo lo que querías? ¿Verdad que no dice nada de eso? Simplemente da una orden, no es una sugerencia, dice una orden: honra a tu padre y a tu madre, punto. No es si te gusta, si quieres, si piensas que es correcto, si te parece, no, mi amigo. Esa es una honra obligada. Porque tendrías que estar en primer lugar agradecido que fueron el medio que Dios usó para que tú estés vivo, para que estés vivo, ¿verdad? Aunque sean gruñones, regañones, malagradecidos, gritones y como tú quieras, pero son tus tatas y a ellos usó Dios para que estés tú vivo aquí, presente. Dale un aplauso al Rey. Pero cuando tú le das honra a alguien, o sea, la honra a los padres es una honra obligatoria. Y la deberíamos de hacer, de practicar todos. Pero cuando tú honras a alguien, ¿por qué lo haces regularmente? Porque estás agradecido, te sientes en deuda por un favor, a lo mejor. Porque te echó una manita en algo, te hizo un conecte, te prestó dinero, te apoyó en alguna cosa y por eso le quieres honrar. Pero alguien que te traiciona, alguien que te critica, alguien que te ha traicionado varias veces, ¿lo quisieras honrar? No. ¿Por qué no? A nosotros, a nuestra lógica humana nos parece absurdo, ¿verdad? Pero imagínate cómo piensa Dios. Si Dios pensara eso, ¿a cuántos de nosotros nos hubiera honrado? A ninguno. A ninguno. A nadie. ¿Por qué? Porque todos le hemos fallado, le hemos traicionado. Es más, lo seguimos haciendo. ¿Cuántos le fallaron a Dios hoy? Muy bien. Entonces, Dios no piensa así. Dios dice: le haré misericordia y le voy a restituir lo que sea privado. Ahora bien, muchas de las cosas que nosotros nos hemos privado ha sido ¿por qué? Porque nos las quitaron. Vaya, pero ¿por qué te las quitaron? ¿No fue en consecuencia de algo que nosotros hicimos?
¿No fue por una decisión errónea nuestra? ¿Por qué has perdido el sueño? A lo mejor por deudas. ¿Quién te mandó a endeudarte? ¿Verdad? ¿Por qué has perdido el gozo? ¿Por qué has perdido la paz? ¿Por qué has perdido la tranquilidad? O sea, se te fue quitada. Me la robaron, sí. ¿Por qué? Pero fíjate que Dios, al igual que hizo el rey David, él no anduvo preguntando, ¿será que se lo merece Mefiboset? ¿Cómo se ha comportado en su vida? ¿Será que es digno que le devolvamos algo? ¿Eso dijo David? De la misma forma hace Dios. Cuando Él dispone restaurar y restituir, no pregunta si tú lo mereces. Simplemente es por su misericordia. Levanta tus dos manos conmigo. Y Padre Dios, te doy gracias por tu misericordia. Ahora fíjate pues, no solo Mefiboset ha recibido este regalo. ¿Cuántos han recibido ese mismo regalo aquí, de los que están acá presentes? Que el rey los mandó llamar y les dijo, les voy a restituir. ¿A quiénes? Bueno, por si tú dices, no, a mí no me ha mandado a llamar el Señor, bueno, te voy a leer lo que dice tu papá. ¿Lo que dice quién? Bueno, ¿quieres acompañarme a leerlo? Está en la carta a los Efesios, capítulo 2. Vamos a leer del verso 4 en adelante. Y quiero que prestes atención a lo que dice la palabra. Pero Dios, cuya, ¿qué dice? No te escucho. Cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado, y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad. ¿Para con quién? ¿Para con quién? Levanta tu manita, saca tu dedito. ¿Para con quién? Para conmigo. Dice, para con nosotros en Cristo Jesús. ¿No son buenas noticias esto, mis amigos? Ahora bien, prestaste atención a la lectura. Dice que la misericordia abundante de Dios, exactamente lo mismo que hizo David, hacer misericordia a alguien que ni siquiera sabía. La palabra aquí dice que estábamos muertos ¿en qué? En nuestros pecados, en nuestros delitos. ¿Cómo estaba Mefiboset? Él no estaba muerto, él estaba vivo, pero ¿en qué condición estaba? ¿Te recuerdas que te dije que vivía en un lugar que quiere decir? Y con una persona que se llamaba. Entonces prácticamente él, ¿qué era? ¿En dónde? En un esclavo, ¿en dónde? En el desierto. Y encima de eso, lisiado. Pero se le presentó la misericordia, se le presentó la gracia, conoció la bondad. Ahora pregunto yo, de los que estamos acá, ¿cuántos en un tiempo estuvieron lisiados espiritualmente?
A eso se refiere cuando dice que éramos muertos en delitos y pecados. ¿Cuántos estuvieron viviendo en el desierto espiritual? Ahora, ¿cuántos estuvieron bajo el esclavizante del pecado? O sea, entonces estábamos igual que Mefiboset. Sin embargo, Dios dijo que por su misericordia, por el amor con el que nos amó, Él dispuso, Él decidió darnos en primer lugar vida juntamente con su Hijo. O sea, ¿a qué nivel te está poniendo, mi amigo? No, quiero que pienses, ¿a qué nivel te está poniendo el Padre? ¿Cómo te está viendo? No, pero un hijo o como el Hijo de Dios. Porque a la hora de decirme la palabra que Él me está poniendo junto con Cristo, ¿qué quiere decir? Que me está poniendo al igual que Cristo, o sea que me está viendo exactamente igual como mira a Cristo. Pero no te pongas triste, no son malas noticias. No, y si le vas a dar el aplauso al rey, dáselo como Él se lo merece. Dice que dispuso darnos vida juntamente con Cristo, aún cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Fíjate pues, dice que nos dio vida, nos resucitó. Y asimismo que nos sentó al lado de Cristo Jesús en lugares celestiales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que ha hecho para ti y para mí, mi amigo, ha sido como que se lo estuviera haciendo a su verdadero, a su propio Hijo. Así es el asunto. Y todavía dice en el 7, para mostrar en los tiempos venideros. ¿Eso para cuándo es? Es a futuro. Levanta tus dos manos al cielo y dile: Padre, te doy gracias porque mis mejores tiempos aún no los he vivido. ¿Cuántos esperan algo mejor de lo que tienen? En la historia de Mefiboset leímos que el rey dio una orden específica. Fíjate que al que mandó llamarlo, le dice: tú vas a ser el sirviente de él. No solo tú, le dijo, tú y tus hijos y tus sirvientes van a trabajar las tierras, dijo David, para que nunca falte alimento en la casa de Mefiboset. Pero Mefiboset siempre comerá en mi mesa. Yo creo que no has procesado esto. El rey le dice: tú vas a trabajar duro para mantener a él. Pero él no va a necesitar que nadie lo mantenga porque va a comer conmigo. ¿Tú a dónde has sido llamado a comer? ¿A dónde has sido llamado a comer? ¿No es lo mismo también que el Padre dijo que fueras a sentarte a su mesa? Ahora aquí hay un detalle que yo te quiero preguntar. Ya con esta autorización del rey, ¿qué tenía que hacer Mefiboset? ¿Qué debía hacer? Ya le habían devuelto tierras, le habían dado la inversión para sembrarlas, para producir, y le habían puesto empleados. ¿Qué tenía que hacer él? Habían dado la autorización para que él estuviera a la mesa del rey. ¿Qué tenía que hacer él?
tenía que hacer. Sí tenía que hacer algo. O sea, el rey dijo que venga a comer a mi mesa, pero el rey no dijo, lo voy a mandar a traer. ¿Qué tenía que hacer Mefiboset? Si él no llegaba a comer, ¿se perdía algo David? ¿Dejaba de ser rey David? ¿Quién se lo perdía? ¿Quién? Pregunto. ¿Qué es lo que estás recibiendo ahorita? Hay una buena regañada, madre, el pastor va a decir. No. ¿Qué es lo que estás recibiendo? Palabra. Esa palabra que es para tu vida espiritual. ¿Es tú? ¿Es tú? Alimento. O sea que te vienes a saciar a la mesa del Padre. Pero cuando tú no vienes, pregunto, ¿en dónde es que estás comiendo entonces? ¿En dónde está la mesa del Padre? En su casa. ¿Entendiste? Y no me vas a salir con lo espiritual. Es que yo soy templo. No. Estamos hablando de la casa del Padre. ¿En dónde está la mesa del Padre? En su casa. ¿En dónde es que te alimentas? En su casa. Pero cuando no vienes, ¿cómo estará ese espíritu? Bien fuerte. O así, con un subordoncito, todo tembloroso, agarrándose, porque lo tenés en ayuno. A él sí lo tenés en ayuno, pero tu cuerpo sí está hermoso, ¿verdad? Gloria a Dios por ese silencio. Te voy a dar a entender en dónde es que estás comiendo. ¿Recuerdas que mencionamos al hijo pródigo? ¿En dónde estaba él cuando no estaba en la casa del Padre? ¿En dónde estaba? Recuerda, ¿qué era lo que hacía el hijo pródigo? Era el manager del chiquero. ¿Dónde estaba? Con los cerdos. ¿Qué quería? Comerse la comida de los cerdos. Y ni aún eso le permitían. Pero recapacita y dice, no, hombre, me levantaré, iré. Y ahí me voy a llenar, Dios. Ahora, cuando tú no vienes a sentarte a comer a la mesa del Padre, entonces, ahora sí entendiste en dónde estás. Ahora yo pregunto, ¿Mefiboset vivía en el palacio? ¿Vivía en el palacio? No, en la lectura está escrito que él vivía en Jerusalén, pero comía en la mesa del rey. ¿Qué quiere decir eso? Que no vivía en el palacio. Pero él tenía acceso sin restricciones al palacio, no solo al palacio, ¿hasta dónde? Hasta la mesa del rey. Ahora bien, Mefiboset vivía entre el vulgo, entre la población general, entre la gente ordinaria. Ahora, ¿cómo crees tú que se comportaba? ¿Como alguien del pueblo o como alguien del palacio? ¿Qué crees tú? ¿O era como un camaleón? Entre la chusma, era de la chusma, y después se cambiaba para ir al palacio. ¿Tú crees que era así? Jesús dijo algo, orándole al Padre: te ruego por ellos, porque están en el mundo, pero no son del mundo. O sea, tú vives ¿en dónde? En el mundo.
Estás dentro del sistema, pero ¿perteneces a ese sistema? Pregunto porque no lo sabemos, y como caras vemos y corazones no sabemos. Levanta tu mano izquierda, ponla sobre el hombro de tu vecino y dile: ¿y tú eres de la chusma o eres del palacio? ¿De dónde eres? El rey te mandó a llamar. Vives entre la gente ordinaria, pero ¿cómo te comportas? ¿Como alguien del palacio o como alguien del vulgo? Porque fíjate que, a mi entender, por lo que dice después en la historia, si tú puedes leerlo, en el libro de Samuel y en Crónicas, cuando habla de Mefiboset, se menciona ya como una persona honorable. Entonces, lo que se puede entender es de que él se distinguía entre el pueblo como alguien del palacio, porque él tenía acceso con el rey todos los días, 3 veces al día. O sea, es más, ni siquiera le dijeron te tenés que ir del palacio, pero obviamente se tenía que ir a dormir. Pero de ahí podía pasar todo el día en el palacio. Porque de todos modos iba a llegar a desayunar, iba a llegar a almorzar, iba a llegar a cenar, y si le entraba la refa, así como algunos de ustedes, pues también se iba a echar otro su viajecito al palacio. Entonces lo que podemos ver es que Mefiboset pensaba, hablaba, se comportaba y vestía como alguien del palacio, y no como la gente del pueblo. Ahora yo te pregunto, ¿cómo estás vistiendo tú? Y cuando te digo cómo estás vistiendo, no te estoy preguntando con qué te estás vistiendo. Porque alguien podría decirme: no, es que yo compro en la paca, pastor, porque no, yo no te estoy diciendo ni te estoy mandando a tirar tu guardarropa y que te vayas a comprar a una boutique, no. Solo ropa de marca, tampoco. No me refiero a eso, no me refiero con qué te vistes, me refiero a cómo te vistes. ¿Cómo lo haces? Hay un dicho común entre la gente común. ¿Qué te dije? Hay un dicho común entre la gente común. Dice: el que no enseña, no vende. Pregunto, ¿cuántas damas están a la venta? Entonces, damas, si no estás a la venta, ¿por qué te enseñas? ¿Recuerdas que dice la palabra que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? O sea, ¿de quién es? No es tuyo. Hay una diferencia entre una persona que se viste acorde al respeto y otra persona que se viste acorde a la atracción. Cuando una mujer, una dama, exhibe su cuerpo, ¿qué es lo que regularmente va a suceder? Y mira, no hay necesidad que tú uses faldas cortas para enseñar tu cuerpo. No, tú puedes usar faldas largas, pero ¿y si las usas apretadas? ¿Qué es lo que sucede? ¿No es lo mismo? ¿No estás enseñando?
tu cuerpo? ¿O de qué sirve que tú uses una gran falda larga y que sea transparente? ¿Me explico? Ah, pero solo agarramos a las mujeres, ¿verdad? ¿Y qué pasó con los varones? ¿Eres exhibicionista? ¿Te gusta andar enseñando también? ¿O no sabías que los varones también enseñan? ¿Cuántos esperan a ir al baño hasta que van a su casa? O donde te agarra y te pones a sacar los líquidos que te hacen estorbo. ¿Ah? ¿No es eso exhibirte? ¿No es eso andarte enseñando? O sea, ¿cuál es tu forma de vestir? No. ¿Cómo lo estás haciendo? O sea, ¿te estás exhibiendo, mi amigo? ¿O te estás guardando como ese templo y morada del Espíritu Santo? O sea, al final de cuentas, a mí no me tienes que convencer con tus gustos. No, yo te estoy diciendo lo que dice la palabra. ¿A ti te puede gustar esa forma de vestir? Excelente, ese es problema tuyo con Dios. Yo solo te hago ver que eres propiedad del Espíritu Santo. ¿De quién eres propiedad? ¿De quién es ese hermoso cuerpo que tienes entonces? Yo conozco muchos chicos que van al gimnasio, no por salud, sino ¿para qué? Para exhibirse. Entonces, ¿cómo es que te estás vistiendo? ¿Cómo estás cubriendo ese cuerpo que no te pertenece a ti? Otra, ¿cómo estás pensando? ¿Cómo piensa la gente común o como se piensa en el palacio? ¿Cuál es tu pensamiento? Porque fíjate que hay un asunto en el que todavía no hemos entrado a colación. A Mefiboset se le restituyeron las cosas como príncipe. ¿Cómo qué? Pero a ti no se te restituyeron como príncipe, sino ¿cómo? ¿Qué grado se te dio a ti? No te escucho, ¿qué grado? O sea, que tú todavía estás más arriba que ese grado que se le dio a Mefiboset. Tú eres y si eres una dama, pues obvio, eres una reina. No de tu casa. Eres una reina juntamente con Cristo. Si eres varón, eres un rey juntamente con Él. Entonces imagínate, no solo es un privilegio, y ahí es donde no entendemos la palabra privilegio, porque la palabra privilegio no solamente es un favor inmerecido que nos dan, sino que es una responsabilidad. ¿Qué es? O sea, un privilegio, mis amigos, no es la oportunidad que te dieron de servir, no, un privilegio es la responsabilidad de servir que te dieron. ¿Estás acá? Entonces, cuando se te dio el privilegio de ser rey, eso conlleva o sea que ya no podés pensar como piensan los esclavos. Ya no te podés vestir como se viste. ¿Estás acá? O sea que, ¿cuántos varones tú miras que por el calor andan sin camisa? ¿Aló? Ahora yo me pregunto, ¿cuándo tú has visto a un rey así? ¿Ah? ¿Cuándo? En una ocasión el apóstol me llamó la atención, porque casualmente él pasó temprano por donde yo vivo, donde vivía, y no recuerdo cuál fue la razón, pero yo me levanté con pantalón corto y no lo vi cuando él pasó. Luego me dice más tarde, ¿te estás levantando a hacer deporte? Le dije, no.
Ah. Y me dijo, es que te vi en ropas menores en la calle. Entonces le dije, es que me levanté. Y entonces me dijo, sí, te levantaste, pero saliste a la calle. ¿Recordás qué eres? Obviamente, si vas a practicar un deporte, te tienes que poner ropa de deporte, eso es entendible. Pero cuando no lo tienes que hacer, o sea, como rey, ¿tú te vestirías así? Sin andar haciendo deporte. ¿Te das cuenta cómo cambian las cosas? Porque es una responsabilidad, no solamente el privilegio, no es solamente la oportunidad. Lleva una responsabilidad. Porque si solamente nos dicen que nos van a restituir, nos van a restaurar, decimos, nos emocionamos, pero cuando nos hablan de las responsabilidades que esto conlleva, muchos prefieren regresarse al desierto. Lo hizo el pueblo de Israel. Ellos no querían regresar al desierto, ellos querían regresar a la esclavitud. Ellos no querían la libertad. Entonces, mis amigos, haber alcanzado ese honor conlleva una responsabilidad. Ha sido sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Qué implica eso? Una forma de vestir, una forma de pensar, una forma de hablar y una forma de comportarte diferente a la del resto de la gente. ¿Por qué? Porque ahora tú eres alguien igual que Cristo. Conllevas ese gobierno de Él. Eres un rey juntamente con Él. O sea, sí te emocionas y todo, pero no es solo la emoción, es una responsabilidad de actuar, de pensar, de hablar, de vestirte acorde a lo que eres. Ahora, ¿cuántos son esclavos acá? No, fuimos esclavos, pero ahora ¿cuántos son reyes? Eso lleva una responsabilidad. Tu forma de comportarte, tu forma de expresarte. Algunos a lo mejor se sorprendan ahorita y digan, este pastor ya se nos chanfleó. Pero no. A esas palabras que tú dices, malas palabras, realmente no son malas palabras. Las malas palabras son las palabras que se dicen incorrectamente. Por ejemplo, cuando tú dices, va pues. Es que indio y vine, dice. No, no es indio y es disdio y no, tampoco. Es desdio y no, ni siquiera esa palabra existe. La palabra correcta es hace un momento. Indioy, esa sí es una mala palabra. Vapue, también. Ahora, esas que tú dices malas palabras, o sea que las llamas así, esas son las palabras soeces, vulgares. ¿Por qué vulgares? Porque son las que dice el vulgo, igual la chusma. ¿Tú eres de ellos? Por decir malas palabras no te vas a ir al infierno. No, de verdad, tú puedes decir palabrotas y no te vas a ir al infierno, pero te oís como que de ahí vinieras. Sí, de verdad. Te oyes como que ahí vivieras. Ahora, ¿en dónde estás sentado? ¿En lugares infernales o en lugares celestiales? No, yo creo que todavía no te has convencido. Ay, ¿dónde estoy? Va a estar diciendo ahorita, ahora no, se dice ¿dónde estoy? ¿Dónde estás? ¿En lugares celestiales o en lugares infernales? Celestiales. Entonces, ¿cómo hablan los celestiales?
¿Oh? Deja eso. ¿Cómo piensan los celestiales? ¿Igual que los terrenales? ¿O como los infernales? ¿Cómo piensan? Dice la palabra que para el que es limpio todas las cosas son, pero para el que es mañoso, mi amigo, ¿aló? ¿Aló? Había por ahí un programa hace algunos años atrás donde aparecía un negrito, mi compañero, que le hacía adivinanzas a su mamá, otra negra. Y él siempre le hacía adivinanzas y ella pensaba en forma morbosa. Y le pegaba al negrito y el negrito decía, no mamá, le decía, y le decía la respuesta y decía, la señora decía, ay no, si mi hijo es un santo. Y hoy mi mente cochambrosa, decía. Levanta tu mano derecha, como caras vemos, toca a tu vecino al lado derecho y dile, ¿tú tienes una mente de esas? ¿O tienes una mente celestial? ¿Cómo piensas? Como piensas, así es el lugar en donde estás posicionado. Yes. O sea, si estás pensando a lo terrenal, te dieron el título, pero todavía no estás sentado en lugares celestiales. A Mefibosé le autorizaron ir a comer al palacio, pero ¿de quién dependía? Igual estamos nosotros. Tienes el título, tienes la autorización, pero ¿de quién depende? ¿La responsabilidad de quién es? ¿De quién es? Así de sencillo. Vestirse, hablar, pensar y actuar como celestial o como terrenal o como más abajo. Eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Levanta tu mano izquierda, toca a tu vecino con cariño y dile, el Padre ya dio una autorización para ti. De ahora en adelante es tu responsabilidad. ¿Todavía le puedes aplaudir al Rey? Quiero invitarte a que inclines tu rostro. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra.